Bienvenidos. Continuando con el curso, hoy vamos a realizar gráficos. ¿Cómo podemos insertar nosotros gráficos en Excel? Lo primero que nosotros tenemos que realizar es seleccionar todos los datos de los cuales yo quiero obtener un gráfico. Nos vamos a situar en la pestaña Insertar y en este sector tenemos todos los gráficos que contamos en Excel. Para este gráfico vamos a utilizar, por ejemplo, los circulares. Podemos aplicar este gráfico circular en 3D. Le damos un clic y ya tenemos acá nuestro gráfico. Y se acaba de habilitar estas dos pestañas, diseño y formato, con los cuales vamos a ir trabajando. En el gráfico ya se asigna colores por defecto, en el cual nosotros podemos cambiar los colores. Si nos fijamos acá, podemos elegir y tenemos una variedad de colores. También tenemos los estilos de diseño de nuestro gráfico. Podemos ir bajando y tenemos más estilos, los cuales también podemos aplicar. Por ejemplo, este de acá o este de acá. Le doy un clic y listo, se va a aplicar el tipo de gráfico. Ahora, yo tengo acá unas opciones, por ejemplo, en el signo más, le doy un clic y puedo quitar el título del gráfico o tener. En este caso, ha detectado la primera cabecera que nosotros tenemos de nuestro partido. Simplemente solo podemos modificar y listo. Nuevamente en el signo más tenemos las etiquetas de datos que hace referencia a los números representados en cada color. Tenemos leyenda, que es los datos que se encuentran en la parte derecha de nuestro gráfico. Podemos quitarlos o tenerlos también ahí. Ya en acá nuevamente tenemos las opciones de estilo que ya habíamos visto. Tenemos el color que también hemos visto. Tenemos acá estas opciones, las series, podemos ir cambiando o quitando, ¿no es cierto? Por ejemplo, La Paz, Oruro, y aplicar. Entonces, menos estos dos departamentos se está mostrando en el gráfico. Pero necesitamos todos, entonces nuevamente vuelvo a habilitar y clic en aplicar. Y nuevamente tenemos todos los datos. Clic en el gráfico. Ahora, en formato, nosotros tenemos el relleno del gráfico. Yo puedo cambiar, por ejemplo, color amarillo, verde, celeste, ¿no? Y tenemos una variedad de colores que podemos ir cambiando. Recordemos que estos son objetos que los podemos mover a cualquier lugar. El gráfico también, el texto lo podemos seleccionar y cambiar de color. Por ejemplo, un color rojo, ¿no? De esa manera. Ahora, como relleno del gráfico, podemos colocar una imagen. Le damos clic, trabajar sin conexión y nos vamos a dirigir a las imágenes. Por ejemplo, acá yo tengo una imagen, elijo la imagen, insertar. Y como fondo se ha puesto una imagen. Puedo también colocar un degradado, ¿no es cierto? Este degradado varía según el color que yo voy a aplicar. Por ejemplo, elegimos cualquiera, en este caso un color azul. Si yo cambio de color, por ejemplo amarillo,
el degradado también va a cambiar a esas variaciones de color, el cual yo he elegido. En textura tenemos estas texturas, por ejemplo, yo elijo esta de acá, le doy un clic y listo, la textura ha cambiado. Ahora, por ejemplo, resulta que de nuestro gráfico un color no me gusta, por ejemplo este plomo. Simplemente le doy clic a esa forma de color plomo y me voy a relleno y voy a cambiar, por ejemplo, a color rojo, o este verde, clic y cambio a color celeste, y de esa manera también puedo personalizar. Lo vamos a mover. El gráfico también tú lo puedes mover a cualquier lugar. Voy a seleccionar y voy a insertar otro tipo de gráfico, en este caso las columnas. No puedo elegir cualquiera, tengo una variedad acá. Por ejemplo, esta de acá, le doy un clic y ya tengo mi gráfico acá. ¿No es cierto? Siempre tenemos que mover todo el gráfico, no parte por parte, siempre todo el gráfico. Para poder mover el gráfico, siempre de un espacio en blanco para poder mover todo el gráfico, porque recordemos, cada uno de estos son objetos. Entonces puedo cambiar también el estilo, ¿no? Por ejemplo, este es bastante interesante. El título, simplemente le doy un clic y voy a ir posando de esta manera, ¿no? Gráfico 2, digamos, y clic en cualquier celda o simplemente en el gráfico para que se quede grabado con ese nombre. Ahora también, cuando yo doy clic, tengo estas opciones, ¿no? En este tipo de gráficos yo tengo más opciones. Si nos fijamos acá, tenemos los ejes, ¿no? Los títulos, el título del gráfico lo puedo quitar o lo puedo dejar ahí. Las etiquetas, ¿no es cierto? En este caso los números, las tablas de datos, que ya nos representa con más detalle, las líneas de cuadrícula, lo puedo mantener o lo puedo quitar. La leyenda, ¿no?, que se encuentra en la parte derecha, lo puedo activar o desactivar. También acá podemos cambiar el fondo en la pestaña formato. Tenemos las mismas opciones que el anterior gráfico, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, amarillo. Y de esa manera se trabaja con los gráficos en Excel, con este tipo de tablas, ¿no?, o planillas que yo tengo. Vayamos a la segunda hoja. También yo puedo graficar este tipo de datos. ¿Qué tengo que hacer? Seleccionar directamente todos los números, insertar. Para esta ocasión, para este tipo de gráficos, vamos a insertar gráfico de dispersión. Por ejemplo, vamos a elegir este de acá, clic, ¿no es cierto? De esa manera tengo las mismas opciones que habíamos visto en el anterior gráfico. Tengo la pestaña diseño, también formato. El título simplemente yo lo puedo cambiar. Gráfico de dispersión, ¿no? Y clic, listo, sencillo. Puedo cambiar también el relleno, por ejemplo, un color, este color de acá. Puedo colocar, por ejemplo, en el signo más, tengo lo que es los títulos de ejes. Esto es necesario que nosotros coloquemos porque nos da mayor representación. En este caso, esto va a ser X y esto va a ser Y, para mayor detalle, ¿no es cierto? X, Y.
clic en el gráfico, ¿qué opciones más tengo? Tengo las etiquetas, que puede ir o que no, las barras de error, las líneas de cuadrícula, ¿no es cierto? La leyenda, que puede ir o no puede ir, las líneas de tendencia, ¿no es cierto? Simplemente es eligiendo los datos que tú quieres mostrar. Por ejemplo, no quiero ningún color, entonces simplemente blanco, ¿no? Acá los estilos, ¿no? Puedo ir cambiando el color también, ¿no es cierto? Están cambiando ahí los colores. Y de esa manera se trabaja con los gráficos en Excel. Hemos visto dos maneras de poder trabajar con diferentes gráficos.